Y de forma completamente absoluta nos encontramos en Windows 10 o en Windows 11 y hemos perdido absolutamente todos nuestros archivos. Hay una manera con una super herramienta para poder recuperarlo todo de forma extraordinaria. Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, tal cual como lo he destacado al inicio, si estamos en Windows 10, en Windows 11, incluso desde Windows 7 y hemos perdido por completo nuestros archivos, se nos han ido a la papelera de reciclaje, pero a la par esta papelera se ha vaciado. También sin duda ya te destaco un software que se ha venido actualizando a la par durante un buen tiempo. Estoy hablando de Easy Use Data Recovery Wizard Free. Sí, un software para poder recuperar de forma rápida e instantánea en cualquiera de los escenarios lo que son tus archivos, de forma que tengamos la tasa más exitosa de recuperación. Yo recientemente me ha ocurrido que tengo una memoria USB, estás viendo alrededor de 60 GB, donde prácticamente no tengo absolutamente nada, está completamente eliminada, completamente vacía. Había imágenes, había documentos, había archivos MP4. Necesito recuperarlos de forma rápida y, como he dicho, ya tengo instalado lo que es el software de Easy Use Data Recovery Wizard. Y sí, es tan fácil y tan sencillo. Los vamos a centrar en el disco duro y yo ya tengo conectado lo que es, como dicho, esta memoria, super memoria, y tenemos acá archivos que necesito poder recuperar. Si nosotros los ubicamos ahí, le vamos a estar dando clic aquí en buscar datos perdidos y me destaca la ruta de tipos de archivos, me destaca después el filtro y búsqueda, me destaca ahí el progreso del escaneo, y ya de esta manera comenzaría con un escaneo que va a ser un escaneo rápido para después pasar con un escaneo más avanzado. Este proceso va a depender de cuántos archivos haya en dicha unidad, en dicho sistema, así es que no nos quedará de otra más que tener paciencia, esperar. Ahora sí, finalmente ya el proceso habría terminado, aunque si detecta que hay videos que están completamente corruptos, lo que va a realizar es repararlos de forma correcta, y de esta manera ya después, cuando los repara, ahora te estaría informando acerca de los archivos que se han encontrado y los videos que se han reparado. Puedes ir directamente ya a la recuperación y perfectamente lo tenemos. Aquí tenemos la visualización, que puede ser desde ruta, que puede ser desde tipo, es lo más digerible. Podemos estar observando que tenemos los iconos de las diversas ahí tipos de carpetas. Tendríamos la carpeta de los archivos JPG y perfectamente yo podría estar previsualizando acá. Le doy clic aquí y puedo estar ahí cargando las imágenes, es decir, la previsualización de estas imágenes que sí están completamente ya antañas, que había eliminado ahí y que perfectamente puedo desplazarme por cada una de ellas. Yo puedo estar observando que puedo ahí estar visualizándolas. Sí, tiene esto de poder visualizar las imágenes, la previsualización de cada una de dichas imágenes, así es que lo tenemos completamente de forma rápida y sencilla, y sin duda tenemos la opción para poder, como he dicho, poder pasarnos a diversas carpetas de PNG. Por ejemplo, tengo también aquí archivos de JPG, archivos de tipo GIF, archivos tipo TIFF, archivos lo que son PSD, archivos de toda clase que sin duda puedes estar recuperando, y de igual manera los archivos de video que, como he dicho, se habrían reparado en los archivos MP4. Cada uno de estos archivos ya se han completamente recuperado, es decir que yo puedo estar cargando ahí, y lo que cargaría es la previsualización de lo que es el video. Así es que tiene estas funciones para poder reparar los videos que a veces están completamente corruptos. Tenemos archivos de videos en formato SWF, en archivos tipo WAV, en archivos PNG, los documentos que también pueden ser recuperados en archivos tipo Word. Puedes estar ahí obteniendo la previsualización en archivos tipo PDF, que tenía algunos, perfectamente los tengo, y en otra clase de archivos. Y el modo de recuperación con Easy Use Data Recovery es fácil y sencillo. Yo sencillamente voy a estar acá seleccionando los archivos tipo PNG, los archivos JPG, los archivos MP4, de igual manera los archivos tipo PDF, por ejemplo, los archivos DOT. Pues mira, voy a estar recuperando ahí a ver cuál de ellos me convence,
y perfectamente ya es lo que voy a estar recuperando. Es sencillo, le voy a dar clic acá en recuperar, me destacaría la ruta en la cual voy a estar ahí recuperando, le voy a estar destacando el disco local C, le doy clic aquí en guardar y ahora lo que comienza ese proceso de recuperar esos datos que tenía completamente olvidados, completamente extraviados. Ya simple y sencillo será momento de esperar a que llegue hasta el 100% de la recuperación. Si finalmente ya ha terminado, recuperación completada, 6292 archivos. Finalmente ya yo tengo aquí la carpeta, se te abre de forma inmediata cuando ha terminado ya lo que es la recuperación y tengo archivos con rutas de archivos acá. Perfectamente tengo cada uno de ellos, tengo los archivos reconstruidos, que esto es lo que nos interesa, lo que ha sido completamente devuelto. Tenemos por ejemplo los archivos de documentos en tipo doc, tengo aquí cada uno de ellos, archivos que tenía por ejemplo ahí, archivos de tipo dot, que de igual manera aquí tengo algunos de ellos que perfectamente, a ver, lo puedo estar previsualizando los archivos sin ninguna clase de problema, que perfectamente, mira, ya tengo aquí lo que es el archivo, me voy a estar devolviendo acá porque tengo otros archivos tipo PDF que de igual manera acá tengo cada uno de ellos, y de igual manera los archivos de tipo de fotos, archivos de fotos que puedo tenerlo perfectamente en el archivo en formato JPG, que me lo ha devuelto absolutamente con todas las carpetas de origen, es decir que me ha logrado reconstruir archivos de Photoshop, bueno, la carpeta en específico, los archivos por ejemplo de los archivos de Apple, por ejemplo, archivos que tenía por ejemplo acá, donde puedes estar observando que tengo aquí las imágenes todas completamente reconstruidas, completamente ahí orientadas, otros archivos que han sido completamente restaurados, recuperados sin ninguna clase de dificultad, sin ninguna clase de problema. Es decir que cada una de las imágenes, obviamente que estarás viendo una pequeña censura porque son a veces archivos completamente privados, pero todo ha sido de vuelta al origen sin ninguna clase de problema. Así finalmente yo tengo incluso archivos de tipo de aquí, lo que tenía de archivos de drone, que los tenía completamente perdidos y realmente extraviados, que ahora sí ya lo tengo completamente acá sin ninguna clase de dificultad. Así es que sin duda vale muchísimo la pena. Archivos tipo PNG, de igual manera acá los tengo, archivos que obviamente son de transparencia, perfectamente los estoy ahí observando. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Sin duda hay que mencionarte que este software te ayuda demasiado a poder recuperar, te dan las máximas preferencias ahí. Si hay alguna clase de duda, tú puedes estar aquí teniendo el soporte sin ninguna clase de dificultad, y obviamente tienes el proceso para poder estar recuperando todo, no solamente desde una memoria USB, sino también desde el disco local C, desde particiones perdidas, desde papelera, desde el propio escritorio, desde una carpeta en específico, incluso desde una unidad en la nube. Sí, proceso que tú puedes estar realizando sin problema alguna. Los registros se realizan directamente desde el propio software. Te voy a estar dejando los enlaces de EasyUse Data Recovery, enlaces abajo en la descripción. Me despido hasta aquí, nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprender fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Larga y